Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos. En el capítulo anterior de Tartocan vimos lo que era el origen y la cosmovisión, ahora sí que someramente, una pequeña plática de acercarnos a la cosmovisión, ¿verdad? Para ver cómo, cómo tomaban ellos en serio la vida. Y bueno, en este vamos a ver lo que es el Anáhuac y sus naciones, cómo se conformaba. Vamos a ver las características que tenían todas las naciones o todos los pueblos antiguos, eh, sobre todo lo que es en Mesoamérica, ¿verdad? Que es lo que directamente conocemos, pues es el lugar donde nos ha correspondido vivir. También lo que es el Calpulli. Vamos a ver cómo se iba conformando el Calpulli, cómo se iba saliendo el Tlactocan, conformando, digamos, como tipo de organización con representantes, y como no nada más había un representante, sino había siempre dos. El Omeyocan, el Ometeotl, siempre estaba presente en todo. La dualidad, ¿no? La dualidad, que es más bien complementariedad, no como oposición, sino como complementariedad. Y también en las guerras, en los conflictos, qué características ellos manejaban, ¿verdad? Ahora es que internacionalmente entre las naciones, su relación. También vamos a ver que no había cárcel, y lo que es el tequio y el trueque. Bien, pues vamos a comenzar con un dato que es muy importante y que el maestro Cuauhcoatl, que tenía una bendita memoria, nuestro maestro Miguel Ángel Mendoza Baena, él nos decía: nuestros pueblos de Anáhuac tienen tres características principales. La primera es que era la autarquía. ¿Qué es la autarquía? Bien, pues que se provee a sí mismo de lo que requiere para existir una nación. Esto es, que tenían siempre, por ejemplo, la milpa, siempre tenían para comer todos, nadie moría de hambre, ¿no? Todos tenían de comer, incluso en los jardines, en los caminos, en todos lados había árboles frutales, no nada más que se vieran bonitos como que los considera la sociedad como de ornato, no. Tenían una función de que nadie muriera de hambre, de ser autárquicos. También eran autónomos, o sea que tenían su propia forma de autogobierno, sus propias normas, cada nación, cada pueblo. También, bueno, esto lo vemos con hoy día, al pueblo donde vayamos, tienen a lo mejor su consejo de ancianos, si en su propia comunidad tiene sus propias reglas, sus propias normas, sin embargo no interfieren con las de los demás, nadie se impone nada por la fuerza. Otra característica, la autodeterminación. Esto es, ver cuáles son realmente nuestras necesidades según nuestras características como nación, para así poder solventarlas, ¿verdad? Irlas persiguiendo su propio desarrollo de cada nación. Así eran las características principales de las naciones. Ahora vamos con el Calpulli. Un Calpulli es donde abundan las casas, ¿no? Donde abundan las construcciones, un barrio, una comunidad, una población. Por ejemplo, puede ser un Calpulli, el Calpulli Rarámuri, digamos, en un ejemplo, para entenderlo. Aunque haya comunidades dispersas, que en una montaña está una familia, en otra montaña otra, y se reúnen cada cierto tiempo, según el clima, las condiciones, etcétera. Bueno, eso digamos que puede ser un Calpulli, ¿verdad? Tomándolo así. También puede serlo alguien, familiares que viven con bastante cercanía, que las casas están contiguas, que es una población más pegadita, más cerradita, y pues son más endogámicos, ¿verdad? También puede ser ese un Calpulli. Ahora podemos tener especialidades para entenderlo más. Un Calpulli que se dedique, que tienen el excedente, digamos, hablándolo en términos para entenderlo más con el capitalismo que vivimos. Bueno, me sobran jícamas o jitomates. Bueno, pues esas jícamas o jitomates
con otra nación donde haya otro clima que no se dé este fruto que es, digamos, bueno para ellos, bueno, lo puedo cambiar por algodón, otra zona donde que nace el pochote de algodón, en Guerrero, pues, supongamos, bueno, pues allá voy a intercambiar, ¿verdad? Se pueden dar así los intercambios. Otra cosa también que quiero aclarar aquí, no es, digamos, porque muchas veces se compara calpulli con familia, no, en este sentido no, ya que familia viene de famulus, que quiere decir esclavos. Entonces, eso ya lo vamos a ver en la última parte, pero de una vez lo aclaro, no es más bien como familia, como utópicamente queremos ahora pensarlo, que la familia reunida, la familia que ya no tenemos, que ya no existe, la pensamos más utópicamente de lo que realmente es su origen, en términos latinos o romanos, ¿no? De imposición, de invasiones y de colonización. Entonces, va a haber en cada calpulli un consejo de ancianas o de ancianos que se da por ende. Por ejemplo, los más viejos, los que tienen más experiencia, los que son mejores guerreros, las que son mejores en hacer cuestiones de comer, de organización, esas van a ser los representantes del calpulli. Digamos que a este modo se van escogiendo de un tecutli y un cihuacóatl, así, tecutli y cihuacóatl, esto es, un representante varón, una representante mujer, así se van conformando. Entonces, de el calpulli algodonero se van su dualidad al consejo, a otro consejo regional, ¿sale? A otro consejo regional que ya se va a hacer un tlactocan. De hecho, un tlactocan puede ser en cualquier lugar, en cualquier momento donde haya más de una persona. Entonces ahí, con 2 se inicia un tlactocan. Es la acción, el verbo de hablar, es nuestra característica principal, el diálogo, la creación, el verbo creacional, como lo veíamos anteriormente. Y bueno, también en el tlactocan vamos a ver que se va conformando regionalmente y digamos que cada uno tiene sus funciones, son para equilibrio, se evitan muchas cosas de verlo nada más unipersonalmente o linealmente, y entonces tienen 4 ojos, 2 femeninos, 2 masculinos, que van a hablar de necesidades femeninas y masculinas, digamos, y van a ser más enriquecedora la experiencia, ¿no? O sea, había consejos también, había tlactocan, había consejos regionales, etcétera, internacionales, entre naciones, que eran de mujeres nada más o de hombres. Fíjense la diferencia, cómo había una equidad en todo, ¿no? El ometeo que les comento. Y bueno, las guerras, vamos a ver que en las guerras ellos tenían una zona territorial para las batallas. Entonces ahí no había que niños jugando o mamás platicando o ancianos caminando por ahí, no, nada. Ahí era exclusivamente y se ponían fecha para una batalla, cuando ya no había otra opción de arreglar un conflicto, el último recurso que había era la pelea, que no era tanto de aire matar, sino era más bien energética o demostrativa, en cuanto con una eficacia simbólica más que ir a arrasar y a destazar y a abrir estómagos como los invasores, no, es diferente la cosmovisión. Entonces en esas batallas se ponía al enemigo a la altura. Por ejemplo, si a uno le hacían falta, a lo mejor en ese momento que habían ya hecho la cita para la diferencia, para resolver la diferencia, y caía una nevada o había una inundación o algo, y la otra nación se quedaba sin alimento, la otra nación enemiga, entre comillas, o en conflicto, les llevaban de comer, por ejemplo, para que estuvieran a la altura y no ser un abusador, no cometer ese acto de abuso. También otra cuestión era que no había cárceles, no existían las cárceles, había la reparación del daño en la legalidad anahuaca. Entonces era más bien legitimidad, ¿no?
todos tenemos derecho a la vida, todos podemos errar, sin embargo, todos tenemos la obligación de reparar el daño que hemos hecho. ¿Cómo? Pues había varias formas, por ejemplo, estaba el exilio, que era frecuente en casos, por ejemplo, de asesinato, donde habían, tal vez no quedaban víctimas, pues se le exiliaba a la persona, ¿no? También había, por ejemplo, si dos hombres peleaban y uno se asesinaba al otro y quedaban huérfanos, pues el asesino tenía que ver toda su vida hasta que los niños fueran independientes para sostenerse ellos mismos. Obvio no había dinero, pero tenía que dar el sustento, ver el sustento, que estuvieran ellos bien. Fíjense cómo había eso, ¿no? También otra cosa, había guerras floridas, las mal llamadas guerras floridas, en el sentido que generalmente hay compañeros antropólogos que lo dicen como siempre, como si todos se mataran, ¿no? Guerras floridas, guerras con nuestro Makulishoshit, nuestras manos. Este es nuestro Makulishoshit, somos a imagen y semejanza, recordemos hechos. Entonces, como es arriba, es abajo. Entonces, con nuestro Makulishoshit creamos arte. El arte eran batallas de arte. Por ejemplo, se hacía la Guelaguetza, es una supervivencia de estas guerras floridas, o Shoshiyaoyo. Shoshiyaoyo. Ese era el nombre de las guerras floridas. También, por ejemplo, se hacían intercambios, el trueque, ya vimos anteriormente, también a nivel entre las naciones se hacía el trueque. También estaba el tequio, tequit, que es como colaboraciones, intercambios. Hoy todavía se usa, que en muchas partes, como en Guerrero, en Oaxaca, en Cuernavaca, en todos los lugares donde se siembra, hay que hacer tequio, donde hay territorios todavía comunales, bueno, los que quedan, ¿verdad? Porque gracias a un presidente muy orejón y que no usaba las orejas para escuchar, pues tenemos menos territorios comunitarios, ¿verdad? Gracias a él. Pero bueno, el tequio se llaman por el caracol, ¿verdad? Con el sonido del caracol generalmente se llaman, o también donde hay de estos aparatos de bocina, también se llaman para el tequio. Y está funcionando en comunidades donde ahorita tienen autogobiernos, digamos, que están haciendo esto para mejorar sus comunidades, ya que no tienen a lo mejor servicios, y lo hacen todavía. Y bueno, en el Tlactocan vamos a ver que está ya al nivel, digamos, está el internacional, ahí, el más alto, por decirlo así, porque aquí no había alturas, había más bien holístico, era en círculo, todo era en círculo. Pues estaban, por ejemplo, el Tlactoani y el Cihuacóatl. El Tlactoani viene siendo igual que en la célula, todo es importante. De la misma forma se conforma el Tlactocan. Como es arriba, es abajo. Pequeño, grande, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver, que el Tlactocan está conformado por el Tlactoani, que digamos que es el nucleolo, y el Cihuacóatl viene siendo el núcleo. Entonces también las demás partes, si las leo porque no recuerdo mucho de biología, por ejemplo, los ribosomas, están el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, el centriolo, los lisosomas, etcétera. Pues pueden ser, por ejemplo, el calpichque, el painani, o sea, el que lleva las cuentas, digamos, de todo lo registrado, como el Códice Mendoza, los que pintan, los historiadores que pintaban todos los sucesos importantes, los traductores o los que sabían idiomas, etcétera. No nada más eran el Tlactoani y el Cihuacóatl, era todo un equipo de trabajo, equipo, señores, de trabajo, no como dicen, ay, que el Imperio Mexica, eso jamás existió, son cosas muy diferentes. Entonces, en Anáhuac, y digo Anáhuac desde nuestros hermanos Hopi de allá, desde Canadá, desde las focas, todo para allá arriba, hasta abajo, incluso hasta la Patagonia, era
aproximado a este sistema con las diferencias de cada nación. Esto es la segunda parte. Nos vemos en la tercera. Hasta luego.